Nunca he creído en cosas paranormales. Soy técnico en comunicaciones. Mi trabajo es simple: reparar antenas, ajustar frecuencias y registrar datos. Nada más. Pero todo cambió el día que me enviaron a la zona del silencio. Fue un jueves por la mañana cuando recibí el correo. Decía que una de las estaciones de monitoreo había comenzado a emitir ruidos inexplicables. Un tipo de interferencia que no correspondía a ninguna señal conocida. Pensé que sería una falla de hardware, un problema de calibración. No era raro. El camino hacia allá fue largo. La arena parecía tragarse la carretera y el sol caía como plomo. En el punto de control me advirtieron que la zona no tenía cobertura de radio ni GPS. Todo se muere allá, me dijo uno de los guardias, sonriendo con esa mezcla de broma y advertencia que no sabes si tomar en serio. Llegué cerca del anochecer. El viento era cálido y seco, y el silencio era diferente. No era solo la falta de ruido, era como si el aire mismo absorbiera el sonido. Incluso mis pasos se sentían apagados, huecos. Monté mi equipo portátil y encendí los medidores. Al principio todo parecía normal, hasta que de pronto la aguja del analizador comenzó a moverse sin razón. Interferencia pura. Una frecuencia entrecortada, irregular, pero con un patrón. Grabé unos segundos. En el espectrograma aparecieron ondas muy limpias, demasiado precisas para ser ruido natural. Era como si alguien o algo intentara modular la señal. De pronto, un sonido atravesó mis auriculares. Fue tan breve que pensé que lo había imaginado. Una especie de suspiro, o tal vez una palabra. Subí el volumen, rebobiné, y ahí estaba. Una voz distorsionada, grave, como si viniera desde una distancia imposible. No entendí lo que decía, pero la última parte me heló la sangre. Entre la estática, muy claro, escuché algo que no debería estar ahí. Mi nombre. Cerré el equipo, desconecté los cables y me quedé mirando el horizonte vacío. El viento había parado. Ni un sonido, ni un insecto, nada. Solo el silencio, denso, como si algo esperara que volviera a presionar play. No volví a escuchar la grabación esa noche. Decidí dejarlo para el día siguiente, convencido de que el calor, el cansancio o la fatiga auditiva me habían jugado una mala pasada. Esa clase de cosas pasan cuando llevas horas con los audífonos puestos, escuchando ruido blanco. Eso me repetí una y otra vez, mientras guardaba el equipo en la camioneta. A la mañana siguiente partí hacia el punto central de la zona, un sector donde cruzan las rutas de radiocomunicación. El camino era una línea infinita de polvo y piedras. Cuanto más avanzaba, más se sentía el aislamiento. Sin señal, sin mapas, sin voces. Solo el rugido del motor y el zumbido intermitente de los instrumentos que llevaba encendidos para registrar el campo electromagnético. A unos kilómetros, algo extraño comenzó a suceder. Las brújulas giraban sin sentido. Los relojes digitales marcaban horas imposibles. Y el GPS
se apagó por completo. Reinicié el sistema, pero nada cambió. Era como si un campo invisible distorsionara todo lo que tuviera energía. De repente, una ráfaga de viento levantó la arena, y por un instante vi algo al borde de la vista. Una figura quieta, recortada contra el horizonte. No se movía. Parpadeé y ya no estaba. Llegué al sitio marcado y comencé a montar el transmisor portátil. Mientras ajustaba las antenas, noté algo en el aire, una vibración. No era un sonido, sino una sensación, como si el silencio tuviera peso. Todo el entorno parecía detenido, como si el tiempo se hubiera espesado. Encendí el receptor, solo para comprobar que funcionara. Y ahí estaba de nuevo, la interferencia. Pero esta vez era diferente. No eran ruidos dispersos. Había un ritmo, una cadencia, como si alguien o algo estuviera intentando hablar. Apagué el equipo. Esperé un momento. Contuve el aliento. Y justo cuando el viento volvió a soplar, la radio encendida en la camioneta, que juraría haber apagado, emitió un breve chasquido. Luego, una voz metálica, apenas audible, susurró: «Te estamos esperando». Me quedé paralizado. La radio murió al instante y el silencio regresó, más denso y más vivo. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía sobre la zona del silencio, encendí mi equipo nuevamente. El sol ya se había escondido y la temperatura caía rápido, pero el calor del día todavía persistía en la arena. No había ningún ruido más allá del viento que golpeaba débilmente las antenas. Al principio todo era normal. Gráficas, lecturas, interferencia mínima. Nada que no pudiera explicarse por la actividad eléctrica del desierto. Hasta que escuché algo extraño. Un susurro muy suave, casi imperceptible. Detuve todo y subí el volumen del auricular. Mi nombre. Lo repetía, arrastrado, como si alguien estuviera detrás de mí. Pero no había nadie. Ni sombra ni movimiento, solo la vastedad del desierto. Revisé los cables, los micrófonos, cualquier posible falla humana. Nada. Intenté grabarlo para reproducirlo después, pero mientras el archivo se registraba, el sonido se intensificó. Ya no era solo un susurro, eran varias voces entrelazadas que hablaban al mismo tiempo, cada una con una cadencia extraña. Y lo peor, ninguna correspondía a frecuencia humana conocida. Me senté en la arena, tratando de procesarlo. Podría haberme inventado todo, claro, pero el equipo no miente. Las ondas estaban ahí, perfectamente registradas. Algo intentaba comunicarse y no era terrestre. En un momento cerré los ojos y al abrirlos, juraría haber visto un destello fugaz, como si algo se hubiera movido detrás de la antena. No alcancé a distinguir forma ni color, solo sensación. Sensación de que algo estaba observándome, midiendo cada movimiento, cada respiración.
Decidí no mirar hacia el horizonte. No quería provocarlo. Volví a los audífonos y dejé que la grabación corriera. Las voces persistían, ahora formando frases que no entendía, pero que terminaban invariablemente con mi nombre. Era como si me estuvieran llamando desde otra dimensión, desde un lugar donde el tiempo y el espacio no existían. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros mezclados con un zumbido profundo. El primer contacto había sido breve, pero suficiente. Y una certeza me perseguía. La zona del silencio no solo estaba muerta, estaba viva y me estaba vigilando. Al día siguiente, no pude evitar revisar todas las grabaciones de la noche anterior. El sonido que había escuchado parecía un eco distorsionado, pero cuando reproduje los archivos en mi computadora, entendí que estaba equivocado. No era un eco, era algo más. Las voces se mezclaban con interferencias que nunca había visto antes en espectrogramas. No tenían patrón de ruido natural ni digital. Parecían fluctuaciones intencionales. Intenté aislar cada frecuencia, y para mi sorpresa, algunas se repetían con exactitud en grabaciones de años anteriores, que estaban almacenadas en los archivos de la estación central. Empecé a revisar esas grabaciones antiguas. Técnicos que habían trabajado en la zona, desaparecidos hace décadas. Sus voces aparecían ahí, mezcladas con estática, repitiendo palabras que solo yo había escuchado. Era imposible. No podían haber sido grabadas al mismo tiempo, y aún así estaban ahí, como si la zona registrara cada presencia humana y la proyectara en ondas invisibles. Algo se me heló en la espalda. No eran solo fantasmas de personas desaparecidas, sino un registro de conciencias atrapadas en alguna forma de frecuencia. Y al reproducirlas, parecían reaccionar a mi presencia. Algunas grabaciones emitían un sonido que coincidía con mis movimientos. Si me acercaba al equipo, los murmullos aumentaban. Si me alejaba, disminuían. Pasé horas revisando cada archivo. Cada vez que escuchaba mi nombre en esas grabaciones antiguas, sentía que alguien me observaba desde más allá del tiempo y del espacio, como si la zona del silencio no solo registrara sonidos, sino vidas. Cuando el sol se ocultó, la noche se volvió más opresiva. Decidí salir de la tienda para tomar aire, pero el viento se había detenido. Silencio total, denso y pesado, como si la misma arena respirara. Y en ese silencio, escuché un murmullo. Ya sabes cómo suena el lugar. No puedes irte. No había brisa, ni insectos, ni animales nocturnos. Solo esa voz. Lo que estaba captando no era solo grabación ni interferencia. Era un mensaje. Uno que cruzaba generaciones. Atravesaba años y desaparecía por completo en el aire, hasta que alguien como yo llegaba a escucharlo. Esa noche entendí algo que todavía me persigue. La zona del silencio no olvida a nadie. Cada palabra que se pronuncia ahí queda atrapada, y alguien o algo siempre está escuchando.
Esa noche, después de revisar las grabaciones, decidí caminar un poco fuera del campamento. La luna iluminaba débilmente la arena y las antenas, creando sombras largas que se movían con el viento, o eso parecía. El aire estaba pesado. Cada paso que daba dejaba un silencio absoluto detrás de mí, como si la zona misma absorbiera el sonido de mis movimientos. Y entonces los escuché. Primero, un murmullo casi imperceptible, mezclado con el crujido de la arena bajo mis botas. Luego, voces más claras. No eran las mías esta vez, eran otras. Voces de técnicos, exploradores, científicos, todos desaparecidos en la zona durante décadas. No podía distinguir palabras completas, solo fragmentos, nombres, pedidos de ayuda, gritos apagados. Cada vez que me acercaba al origen del sonido, las voces se alejaban, como si jugaran a mantenerme en un círculo. Era imposible localizarlas. El sonido se movía, se desvanecía y reaparecía en otro lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una de las voces dijo algo claro. Vuelve, no te alejes. No había nadie, pero la voz se sintió tangible, cercana, demasiado real para ser imaginaria. Mi corazón empezó a acelerarse. La interferencia de mi equipo aumentó sin razón aparente. Las ondas se volvían erráticas, saturadas, mezcladas con esas voces. Intenté grabarlas, pero los micrófonos no captaban nada. Solo el zumbido normal del equipo y el viento, que ahora parecía seguir un patrón extraño, acompasando los murmullos. De pronto, un destello de luz atravesó la arena frente a mí. No era un flash de cámara, ni un reflejo. Era un brillo blanco, apagado, como si alguien hubiera dejado encendida una linterna invisible. Y en ese instante, juraría haber visto figuras caminando entre las antenas, sombras humanas, pero translúcidas, que parecían repetirse como ecos en bucle. Retrocedí hacia mi campamento sin mirar atrás. Mi respiración era rápida y el corazón me golpeaba el pecho. Sabía que algo en esa zona me estaba estudiando, evaluando, como si cada acción quedara registrada, añadida al archivo de los que habían desaparecido antes que yo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía siluetas moviéndose entre la arena y escuchaba murmullos que no pertenecían a este tiempo. Comprendí entonces algo aterrador. No solo escuchaba a los muertos, estaba interactuando con ellos, y la zona del silencio tenía la última palabra. Esa noche, el viento era tan fuerte que el polvo parecía flotar en el aire, como si no quisiera caer. Decidí quedarme despierto vigilando las lecturas del radar portátil, un viejo modelo que usábamos para detectar interferencias en la señal. A las 2 de la mañana, apareció un punto. No era una falla, tampoco un reflejo. Era algo que se movía lentamente alrededor de mi posición. Al principio pensé que era algún animal, un coyote tal vez. Pero la silueta que marcaba el radar no tenía forma irregular. Era perfectamente humana. Caminaba en círculos,
cada vez más cerca del campamento. Salí con la linterna, apuntando hacia la oscuridad. Solo se escuchaba el viento y el zumbido de fondo que se había vuelto casi parte del ambiente. Grité un par de veces, preguntando si había alguien ahí, pero no hubo respuesta. Volví a mirar a la pantalla. La figura seguía ahí, a menos de 20 metros, pero frente a mí no había nadie, solo arena y silencio. De pronto, el radar mostró algo más, una segunda silueta detrás de la primera. Luego una tercera, todas inmóviles, observando. Apagué la linterna. La oscuridad me envolvió. Y entonces lo escuché. Una respiración pesada justo a mi lado. Me giré con un salto, pero no había nada. El radar se volvió loco, marcando puntos por todas partes. El zumbido en mis oídos se intensificó tanto que tuve que tapármelos. Fue entonces cuando una de las siluetas habló. No con palabras, sino dentro de mi cabeza. Una voz baja, metálica, imposible de describir. Solo dijo mi nombre. Te estamos viendo. Corrí de vuelta al vehículo, desconecté el radar y cerré las puertas. Pasé el resto de la noche sin dormir, con los ojos fijos en el parabrisas, temiendo ver un rostro reflejado que no fuera el mío. Al amanecer, salí con cuidado. No había huellas ni marcas, ni señales de que algo o alguien hubiera estado cerca. Pero cuando revisé el radar al día siguiente, la memoria del dispositivo guardaba una imagen estática. 3 figuras, perfectamente alineadas frente a mí. Solo una tenía forma completamente humana. Las otras 2, no. Pasaron 2 días sin que nada extraño ocurriera, o al menos eso quise creer. Me dediqué a revisar los equipos, intentando convencerme de que todo tenía una explicación técnica. Interferencia atmosférica, saturación de señal, fallas en el radar, cualquier cosa. Pero cuando conecté el analizador de espectro al transmisor principal, vi algo que me heló la sangre. Entre las frecuencias habituales, en el rango que debería estar completamente en silencio, había un patrón. No era ruido, un patrón rítmico, casi como una respiración digital. Aumenté la ganancia, aislé el canal y lo grabé. Lo escuché varias veces. Eran pulsos, pausas y una secuencia que se repetía cada 30 segundos. Lo pasé por un software de análisis y descubrí que el patrón coincidía con la modulación de voz humana, pero comprimida, distorsionada. Al descomprimirla, una voz emergió, áspera, intermitente, como si viniera desde muy lejos. No escuches más, no busques, te están mirando. El mensaje se cortó de golpe. Durante un segundo, creí haberlo imaginado, pero el archivo estaba ahí, grabado. Repetí el proceso y, esta vez, la voz cambió. Dijo algo diferente. No son fantasmas, no son humanos.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé el archivo una y otra vez. Cada vez que lo reproducía, el mensaje era distinto, como si algo supiera que lo estaba escuchando. Encendí la radio para comprobar si el ruido venía del exterior. Y entonces oí un sonido de fondo que no provenía de mis equipos. Susurros. Decenas de voces superpuestas hablando en un idioma que no entendía. Algunas parecían gritar, otras llorar. Apagué todo. El silencio se volvió tan denso que hasta mi respiración me molestaba. En el reflejo del monitor, por un instante, creí ver una figura detrás de mí, alta, delgada, con los ojos completamente negros. Me giré y no había nadie. Pero el zumbido regresó, más fuerte que nunca, y una última frase apareció en la pantalla antes de que todo se apagara. No estamos en el mismo plano, pero ya casi podemos cruzar. Esa noche supe que las señales que llegaban desde la zona del silencio no solo eran interferencias, sino advertencias. Esa madrugada, el viento se detuvo por completo. No había un solo sonido afuera, ni insectos ni pájaros, ni el crujir de la arena contra las ruedas del vehículo. El silencio era tan absoluto que dolía. A las 3:14 a.m., el transmisor encendió solo. Nadie lo tocó. La pantalla se iluminó y marcó una frecuencia que conocía muy bien. 0.0 MHz. Imposible. Ese rango no existe. Es el punto ciego del espectro, la frecuencia muerta, donde nada debería transmitirse. Y sin embargo, estaba recibiendo algo. Un pitido corto, luego otro, y después una voz. Era la mía. «Hay alguien ahí», decía. Me quedé congelado. Era mi propia voz, grabada. Pero yo nunca había dicho eso. El audio continuó. «No debiste venir. No entiendes lo que hay bajo la arena». Mi pulso se aceleró. Intenté apagar el transmisor, pero no respondía. Las luces del panel parpadeaban como si estuviera vivo. De pronto, otra voz interrumpió la grabación. Más grave, más lenta, con un tono que no pertenecía a ningún ser humano. «Él ya nos escucha». Los equipos vibraron como si una corriente eléctrica invisible los recorriera. El aire dentro de la camioneta se volvió denso, casi líquido. Una presión me apretó los oídos, como si me hundiera bajo el agua. Salí tambaleándome, buscando aire, y ahí estaban, 3 luces, suspendidas en el horizonte, perfectamente alineadas. No se movían, no titilaban, solo me observaban, o al menos así lo sentía. El zumbido volvió, pero esta vez traía consigo algo más. Un eco dentro de mi cabeza. Era como si una señal estuviera intentando conectarse a través de mí. Palabras sueltas, imágenes fugaces, cuerpos suspendidos en una especie de niebla, antenas enterradas, ojos grises brillando bajo la tierra. Corrí hacia el transmisor y lo desconecté por completo.
pero la voz seguía hablándome dentro. Ya estás en la frecuencia. Esa noche dormí con los oídos tapados, pero la voz nunca se fue. Seguía ahí, detrás del silencio, esperando que volviera a encender el equipo. Desde entonces, no sé si escucho interferencias o si yo soy la interferencia. El viento regresó con furia esa noche, levantando columnas de polvo que parecían moverse con voluntad propia. Me refugié dentro de la camioneta, intentando descansar un poco. Pero la tormenta traía algo más que arena. Traía voces. No las escuchaba con los oídos, sino directamente dentro de la cabeza. Murmullos, frases inconexas, llantos ahogados. Me decían que saliera, que mirara el cielo. Al principio resistí. Luego, la curiosidad pudo más. Abrí la puerta. El aire estaba cargado, eléctrico. Cada grano de arena brillaba como si flotara dentro de un campo de energía invisible. Y entre los destellos, lo vi. En medio de la tormenta había algo suspendido. No un objeto, una presencia. Tenía forma vagamente humana, pero translúcida, como humo atrapado en una esfera de luz. Y dentro de ese resplandor se distinguían ojos, muchos, decenas de ellos, flotando, parpadeando, todos fijos en mí. Di un paso atrás, tropezando con la arena. El aire vibró y escuché un sonido seco, metálico, como si una antena gigante estuviera siendo forzada a doblarse. Las voces se mezclaron en un solo grito, tan fuerte que me arrodillé tapándome los oídos. Entonces, la figura se dividió en tres cuerpos de luz, idénticos, flotando en triángulo. Sus ojos se apagaron y por un segundo vi lo que había detrás de ellos. Siluetas grises, alargadas, observando desde otro plano, como si la tormenta fuera una ventana abierta entre mundos. Uno de ellos se extendió la mano. No era un gesto agresivo, era una invitación. Escúchanos. Las palabras resonaron dentro de mi mente y sentí cómo algo me atravesaba el pecho, como si una frecuencia vibrara dentro de mí. Vi imágenes, el desierto desde arriba, una red de luces enterradas bajo la tierra, pulsando al ritmo del mismo zumbido que me había perseguido desde el primer día. Cuando volví en mí, la tormenta se había disipado. La arena estaba lisa, como si nada hubiera pasado, pero mis huellas habían desaparecido. Solo quedaban 3 marcas circulares, perfectamente grabadas en el suelo, y el eco de aquella voz repitiéndose dentro de mi cabeza. Ya te vimos. Ahora tú también puedes vernos. Después de la tormenta, algo en el ambiente cambió. No era solo el silencio, era la forma en que el silencio se sentía, como si la zona del silencio estuviera observando. Pasé el día intentando reparar los equipos, pero nada funcionaba bien.
Las brújulas giraban sin control. Las radios solo emitían un ruido estático que sonaba casi como respiraciones entrecortadas. Al caer la noche, encendí una linterna y salí a revisar las antenas. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre de nuevo. Mi sombra no se movía igual que yo. Al principio creí que era un efecto del viento o del ángulo de la luz. Caminé hacia la derecha y la sombra se quedó quieta. Retrocedí y ella dio un paso hacia mí. Apagué la linterna de golpe. Oscuridad total. El zumbido regresó, pero ahora parecía provenir del suelo. Un sonido grave, como un motor bajo la tierra. Sentí vibrar mis botas y entonces vi algo moverse a pocos metros. No era un animal, era otra sombra, más alta, más delgada y recortada contra la nada. Encendí la linterna de nuevo, temblando. La figura seguía ahí, inmóvil, pero no proyectaba luz. La iluminación la atravesaba como si no existiera, como si solo fuera un hueco en la realidad. Me quedé quieto. La figura inclinó la cabeza, imitando mi movimiento. ¿Quién eres?, pregunté sin pensar. Y en ese instante, otra sombra apareció a mi lado. Luego otra detrás de mí. 3 en total. Ninguna proyectaba luz. La linterna empezó a parpadear, y cada vez que la luz se apagaba, las sombras se acercaban un poco más. Sentí el aire volverse denso, imposible de respirar, hasta que una de ellas se fusionó conmigo. Fue un segundo, tal vez menos, pero sentí como algo frío se metía bajo mi piel, buscando algo dentro. Caí de rodillas, sin poder gritar, y entonces escuché la voz. No temas. Eres parte de la frecuencia ahora. Cuando recuperé el sentido, la linterna estaba en el suelo y todo había vuelto a la normalidad, o casi. Desde esa noche, cuando miro al suelo, mi sombra a veces parpadea, y hay instantes, solo instantes, en los que parece moverse antes que yo. Esa mañana, el desierto amaneció cubierto por una neblina espesa. Nunca había visto niebla en la zona del silencio. El aire olía a hierro y ozono, y el suelo vibraba. No con fuerza, sino con una pulsación lenta, constante, casi orgánica. Tomé un micrófono de suelo para registrar las frecuencias subterráneas. Al principio solo capté un zumbido débil. Luego, poco a poco, comenzaron a formarse sonidos, voces. Eran muchas. Murmuraban algo en un idioma incomprensible, pero el tono era humano. Parecían suplicar. Bajé el volumen, intentando identificar palabras, y entonces una voz clara, femenina, surgió entre el ruido. «Ayúdanos». La señal se cortó. Esperé, con la respiración contenida. Volvió a hablar, más fuerte. «Nos retuvieron aquí. No estamos muertos». Retrocedí, atónito. Ajusté las frecuencias y escuché un eco que se repetía una y otra vez, como si alguien o algo
intentara comunicarse desde el subsuelo. El sonido cambió de tono, se distorsionó, y lo siguiente que oí me heló. Los que ves en la superficie no somos nosotros. El micrófono empezó a emitir un chillido agudo. Lo desconecté, pero el sonido seguía saliendo, ahora desde el suelo. Caí de rodillas, presionando la arena. Pude sentir las vibraciones, como si algo se moviera justo debajo. Miles de pequeñas ondas que formaban un patrón. De repente, el suelo se agrietó y una corriente de aire caliente salió disparada. Dentro del ruido, escuché una última frase, esta vez en perfecto español, susurrada con una claridad imposible. Ellos usan nuestra voz para hablarte. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Miré a mi alrededor. A lo lejos, 3 figuras grises observaban desde la neblina, inmóviles, casi confundidas conmigo. Entonces entendí. Aquellas voces humanas no provenían de los muertos, sino de copias. Ecos de personas absorbidas, replicadas, convertidas en transmisores biológicos para algo más grande, más antiguo que la propia zona. Apagué todos los equipos y juré no volver a conectar nada. Pero el sonido no se detuvo. A veces, cuando apoyo el oído sobre la tierra, aún las escucho, pidiendo ayuda, o tal vez intentando llamar a alguien más. Esa noche no hubo estrellas. El cielo estaba cubierto por una cúpula oscura, sin un punto de luz. Solo el resplandor lejano de las antenas viejas, esas estructuras oxidadas que décadas atrás pertenecieron a un proyecto del que nadie habla. Caminé hacia ellas. Algo me empujaba. Una sensación de que la verdad estaba enterrada justo ahí. El aire seguía oliendo raro, a metal y ozono, igual que la noche anterior. Llegué hasta la base de una de las antenas, medio caída, y vi un acceso cubierto por tierra y piedras. Parecía una entrada sellada. Quité los escombros y detrás encontré una puerta metálica con un símbolo grabado. 3 círculos entrelazados. El mismo patrón que había visto en las marcas del suelo después de la tormenta. Con esfuerzo logré abrirla. Dentro, un pasillo descendía hacia la oscuridad. No había señales de vida, pero las paredes vibraban, como si algo profundo estuviera latiendo. Encendí mi linterna y avancé. Encontré un cuarto pequeño, lleno de consolas viejas, pantallas en blanco y cintas magnéticas cubiertas de polvo. En una de las paredes había un mapa de la zona del silencio, lleno de puntos rojos conectados entre sí. En el centro, una nota amarillenta decía: Prueba de contacto, fase 4, integración psíquica. De pronto, una de las pantallas se encendió sola. Mostró una grabación en blanco y negro. En ella, un grupo de técnicos, igual que yo, hablaban sobre frecuencias biológicas, transmisión mental y vectores de conciencia. Y luego, una frase final que me paralizó. El sujeto muestra conexión directa con las entidades grises. El contacto no se ha interrumpido desde 1971. La pantalla parpadeó y apareció mi rostro.
mi propio rostro. El video mostraba mis gestos, mis manos, mis palabras, diciendo exactamente lo que había escuchado esa misma mañana al despertar. Retrocedí con el corazón acelerado. La cámara seguía grabando, como si el lugar supiera que estaba ahí. Y entonces, escuché esa voz metálica, la misma de las transmisiones. Eres continuidad. El experimento nunca terminó. El suelo vibró. La luz parpadeó y sentí que el aire se doblaba sobre sí mismo. Salí corriendo sin mirar atrás, pero algo me seguía, algo que respiraba dentro de mi cabeza. Después de esa noche, sé que no fui a la zona del silencio a trabajar. Fui a despertar lo que había estado esperando que regresara. El amanecer nunca llegó. El cielo quedó suspendido en un tono gris constante, como si el tiempo se hubiese detenido. No sabía si llevaba horas o días ahí, caminando sin rumbo entre antenas oxidadas y dunas que parecían moverse. La zona del silencio ya no era un lugar, era un estado. El zumbido estaba en todas partes, tan profundo que podía sentirlo en los huesos. Pero ahora no dolía, era familiar. Y entonces lo comprendí. Las voces, las sombras, las luces, no eran entidades separadas. Todo era parte de una misma conciencia, un sistema de comunicación más antiguo que la humanidad. Los grises, los fantasmas, las voces bajo tierra, eran proyecciones del mismo origen. Una red viva de inteligencia atrapada entre dimensiones, usando lo que quedaba de nuestras señales y de nuestras mentes para reconstruirse. La tierra comenzó a temblar. Las antenas, una a una, se encendieron. Las luces azuladas surgieron desde el suelo, conectándose entre sí, formando un patrón geométrico gigantesco que podía verse desde el cielo. Me encontraba en el centro. La frecuencia está completa, susurró la voz dentro de mí. Solo falta un transmisor humano. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondió. La vibración me atravesó y la arena bajo mis pies comenzó a elevarse, suspendida como en un campo electromagnético invisible. Vi mi sombra proyectarse en todas direcciones. Y luego, detrás de cada una, otra figura apareció. Decenas de mí, de pie, inmóviles, mirándome fijamente. Todas hablaron al unísono. Tú ya estabas aquí antes de llegar. El aire se abrió como si la realidad se partiera en dos. Vi una ciudad bajo la arena, hecha de luz líquida, y dentro de ella, siluetas grises caminando entre cuerpos humanos conectados por cables, por pensamientos y por ondas. Y en medio, un reflejo mío, observándome con una calma imposible. ¿Qué soy yo?, pregunté. La señal que volvió a encontrarse. Una ráfaga de energía cruzó el cielo. Todo se volvió blanco. Desperté en mi vehículo con la grabadora encendida. Afuera, el desierto estaba quieto, como si nada hubiera pasado. Pero las antenas, todas estaban apuntando hacia mí.
Revisé la grabadora. Solo había una frase registrada en mi voz, aunque no recordaba haberla dicho. El silencio no era ausencia, era respuesta. Desde entonces, cada vez que enciendo una radio, escucho un eco de fondo. A veces suena como mi respiración, otras como si alguien más respirara conmigo. Y en la frecuencia 0.0 MHz, la que no debería existir, una voz repite sin cesar: ya cruzamos. Ahora te toca a ti. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.